Esta área del perdón es la tercera área, es recibir el perdón de Dios. Hay que aprender a recibir el perdón de Dios. Recuerde que Él dijo, si no perdonan, no les aterriza mi perdón. No porque Él no lo quiera dar, Él ya lo dio, sino que el enemigo no deja que llegue el perdón. Entonces ya hicimos esa parte, acabamos de perdonar a Dios, perdonar a otros. Obviamente algunos deberán continuar y lo más seguro es que van a continuar en su proceso perdonando. Pero esta parte es clave para que segunda de Crónicas, 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, hablando de los hijos de Dios, dice, si mis hijos se humillaren y buscaren mi rostro, ya, y se arrepintieren de todos sus pecados, de sus iniquidades, de sus rebeliones, yo escucharé y sanaré su tierra. ¿Sí? Entonces cuando nos humillamos reconociendo que no solo hemos sido víctimas, sí, fuimos víctimas de muchas cosas. Ustedes han podido ver y sentir el dolor que hay en cada uno, pero no hemos sido víctimas solamente porque por ese dolor, recuerda, pecamos. Por ese dolor pecamos. Entonces hay que reconocer y humillarse delante de Dios, es decir, sí, Dios, yo también he hecho daño, yo también he dañado, yo he pecado contra mi vida, por ese dolor he hecho esto. Entonces vamos a reconocerle a Dios, porque para que el perdón de Dios sea efectivo se necesita arrepentimiento. Y esa es la solución al problema 4, a nuestros pecados. Uno necesita arrepentirse, necesita entender que ha fallado las leyes de Dios y necesita alejarse de ese pecado. ¿Qué es? El arrepentimiento genuino principalmente es un don de Dios. Lo dice 2 de Timoteo 2:25. O sea que cuando usted está luchando en un área de pecado que le cuesta dejarla, es importante que le diga al Espíritu Santo, a Dios, le diga: papá, dame el don del arrepentimiento genuino, ayúdame a arrepentirme, ayúdame a odiar lo que tú odias, ayúdame a aborrecer este pecado. ¿Sí? También viene de la raíz griega metanoia. Mire lo importante, cuando usted quiere dejar un pecado, esto está conectado con el sistema límbico, porque la palabra arrepentimiento viene de metanoia en griego, de la que viene nuestra palabra en español metamorfosis, o sea, transformación, y es la que utiliza lo que vimos ayer, la renovación de la mente. Romanos 12:2 dice: no piensen como piensa el mundo, sino que transfórmense por la renovación de su entendimiento. O sea, arrepiéntanse cambiando la forma de pensar. O sea, que uno se arrepiente del pecado es cuando entiende por qué es pecado, a quién daña, daña a Dios, daña mi vida, daña a otros, y cuando lo entiendo y lo proceso sin justificarme, eso me ayuda a cambiar las mentiras. En el área de pecado donde esté luchando, ahí tengo mentiras. Si usted está luchando con un área de pecado, ahí hay mentiras. Tiene que descubrir la mentira para que deje el pecado, para que cambie por la verdad de Dios. Eso es un arrepentimiento. Dejamos de creerle la mentira al diablo acerca de esa área y la cambiamos por lo que Dios dice. Va a ser más fácil. Entonces, hay dos tipos de arrepentimiento: falso y verdadero, lo dice la Biblia. El falso es cuando usted medio dice: ay, sí, me pillaron, ay, sí, yo sé que está mal, y le duele es que lo pillaron y tiene remordimiento por lo que lo cogieron y lo que va a perder. Pero usted vuelve y lo hace. Usted dice: ay, me pillaron, uy, no, que me siento mal, la pena del momento. El verdadero es cuando uno entiende que ha ofendido a Dios, que eso les trae maldición a uno, que lo está destruyendo y que está destruyendo a otros, y que es un pecado, que es una iniquidad, que está abriendo puertas a demonios. Cuando uno entiende eso y le duele el corazón como le duele a Dios, y ve el pecado como es, ya no lo pinta de rosado, dice: eso es pecado, es una iniquidad, así sea el más mínimo. Hay gente que, por ejemplo, en chistes deshonra a sus padres o a su madre, o padres a hijos, o en el comedor entre todos se deshonran con chistes. Eso es pecado delante de Dios. Pero uno dice: ay, pero un chiste, una bobada, eso que le dije, es deshonra. Tienes que aprender a ver las cosas como Dios las ve, no como tú las quieres ver. Entonces, el verdadero arrepentimiento incluye amputación radical. Proverbios 28:13 dice: el que confiesa sus pecados, o sea, se arrepiente y se aparta de ellos, recibirá misericordia y va a prosperar. Mateo 5:29, esta es clave. Jesús dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, sáquelo, porque es mejor entrar tuerto al cielo que con los dos ojos al infierno. ¿Qué significa eso? Ay, literalmente me saco el ojo. No, porque los ciegos y los tuertos pecan. También pecan. Yo ministré a un ciego de nacimiento, le conté, y él pecaba sexualmente en la mente.
Ah, o sea que la solución no es sacarme el ojo. Hay gente que en su desespero hasta se ha cortado los genitales. Y eso no funciona, porque estás en la mente, ¿sí? O se van y se encierran, se vuelven tibetanos, se van por ahí a conventos y se encierran y todo. Esa no es la solución al pecado. El celibato no es la solución al pecado. Eso no es ni huirle, ni esconderme, ni volverme un ermitaño. No. Entonces la solución, dice Jesús, que está diciendo, si está atrapado en un pecado, quiere arrepentirse bien, corte con él de raíz, haga lo que le toque hacer, por ridículo que sea, para que no caiga en el pecado. Me explico, si en la esquina sé que me van a ofrecer algo que me va a hacer caer, pues no paso por ahí. A mí me tocaba así cuando empecé a salir de drogas en el barrio Pinares. Yo sabía que me bajaban el bus ahí estaban todos, parce, meto, vamos a... Entonces me tocaba bajarme más arriba, dejar la pereza y caminar y dar la vuelta. Después Dios me dijo, tienes que cortar y poner límites. Y me tocó decirle a mis amigos, ya no los vuelvo a acompañar en el parche. Este man, lo siento, quiero agradar a Dios. Sí, entonces te toca hacer lo que sea. Hombre, si estás luchando con pornografía, hay que ponerle filtro a estos aparatos. Todos mis aparatos tienen filtro y mi esposa sabe la contraseña. Esto está bloqueado contra pornografía, esto está bloqueado contra pornografía. En los recursos, en el manual atrás, en la parte de atrás, si usted no pudo adquirir el material, tranquilo, yo a todos les prometí, si me escribe un correo, si dejó el correo, yo le voy a mandar unos recursos. Y ahí hay un filtro antipornografía gratis muy bueno. Yo lo recomiendo, Arte, es el que usamos en todos nuestros aparatos, se llama Custodio. Y es buenísimo porque así usted diga, pero yo no lucho con eso, pero está en peligro su familia, porque Satanás está bombardeando con pornografía por todo lado y sus hijos pueden caer ahí en un momentico, o usted mismo, por cuidarse. Eso es ser radical con el pecado. Es decir, yo no quiero pecar. Eso no libera, Haider, sí. A mí un filtro no me va a liberar, pero me ayuda a no pecar. ¿Sí me hago entender? Estás con tu novia, te quieres guardar puro sexualmente hasta el matrimonio, no de papaya. ¿Qué hace dándole besos largos y con lengua? Sí, es que es así y suena ridículo, ¿cierto? Porque este mundo nos dice, ay, qué cursi. Porque este mundo nos dice, ay, qué cursi, si todos lo hacen. No, usted no se mueve por lo que todo el mundo haga. Ya Dios le dijo en Romanos 12:2, no piensen como piensa el mundo. Usted tiene que ser es como Dios dice. A mí me tocó con mi esposa como éramos novios, cuando conocimos a Dios y fornicábamos, nos tocó poner unos ejercicios y unos límites ridículos. No vernos solos, besos largos nomás, abrazarnos de lado. Parecíamos toreros, jole, jole. Para no alborotar la carne. Porque es que la carne, mire, aprendas este refrán. Mire, el mundo ofrece, la carne pide y el diablo empuja. El mundo ofrece, la carne pide. Usted no puede negar que esta carne le pide a uno pecado. Sí, la carne pide y el diablo empuja. O sea, ayuda ahí, hágale. Entonces, usted tiene que poner amputación radical. Jesús dijo, saque su ojo, haga lo que le toque hacer. Corte con amistades que no le convienen. Deje de mendigar amor. Ponga límites a su esposo. ¿Por qué le sigue alcahueteando a su esposo o a su esposa o a sus hijos? Ponga límites. Tiene un hijo con drogas, ¿por qué no le ha puesto límites? ¿Por qué le sigue alcahueteando? Sáquelo. Sáquelo. Y todo eso son límites. Con el pecado hay que ponerle. Ahora, no estoy diciendo cambie el amor, no, hay que amar, pero con límites. Y cuídese, no de papaya. Si usted sabe que una amistad siempre termina emborrachando con ella, no la vuelva a visitar. Entonces no es un amigo, no le conviene. ¿Sí? Si las novelas le está haciendo daño a usted, no es que yo diga, ay, qué pecado ver una novela, no. Pero si la novela le está haciendo a usted pecar porque se va en fantasías y evade sus responsabilidades, ay, que mi esposo fuera así, pero esta porquería tan feo. Entonces, si usted está pecando por ver novelas, no lo haga más. No vea más novelas. Si usted está trasnochando y eso le está haciendo daño, acuéstese temprano. ¿Sí? Porque uno puede estar haciendo cosas buenas que se vuelven dañinas por la falta. Entonces, con el pecado hay que ser radical. Y incluye confesión. Mire, confesión, 1 Juan 1:9, para poder recibir el perdón de Dios yo tengo que confesar, pero no la confesión que nos enseñaron, ir y ponernos en el confesionario, acuso, me acuso, confieso, así vaya, rece 3 Padres Nuestros. No es esa confesión la que habla la Biblia. La confesión es hablar con alguien maduro espiritualmente y confesarle mi pecado. Esa es parte de, pero principalmente es con Dios decir, estoy de acuerdo que eso es pecado. En griego la palabra confesión es estar de acuerdo.
Pero no pintarlos, Dios, tú sabes que es que mira, yo tengo un problema que yo a veces digo cosas que no debería decir. Llámelo como es, yo miento y soy chismosa. Sí, o sea, entonces empezamos a pintar el pecado. A Dios no le gusta eso. Un perdón de Dios llega cuando usted dice: Señor, amo más el pecado que a ti. Amo esta basura, esto es pecado, esto es una iniquidad, es una injusticia, es una rebelión lo que yo hago. Perdóname. Cuando tú aceptas que lo que haces es malo. Pero si tú lo justificas, lo defiendes, yo no le veo nada de malo en esto, no llega el perdón de Dios, no te aterriza. Tienes que ser genuino, honesto. Eso dice Primera de Juan 1:9, y esta parte es hermosa porque hoy muchos por primera vez van a sentir el verdadero perdón de Dios. Porque dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire lo lindo, Él dice: si me confiesas, si te pones de acuerdo conmigo, dice Dios, de que lo que haces o has hecho en tu vida está mal, es pecado, yo soy fiel y justo para perdonarte, y fuera de eso te limpio de la maldad. La maldad significa iniquidad, maldiciones, consecuencias. Dios tiene y te limpia. Qué lindo lo que Él promete. Entonces el confesar el pecado es sacarlo a la luz. Primera de Juan 1, 5, 10. Todos esos textos hablan de lo que es importante. Expóngalo, no lo pinte de rosado. Hable del pecado, sáquelo a la luz con Dios y también con otros que vamos a ver acá. Mire, la confesión trae más sanidad si es delante de uno o dos hermanos maduros. No vaya donde la hermanita más chismosa de la iglesia. No le diga a ella, hable con alguien maduro. Sobre todo esos tapados que suelen haber y que tenemos, tapados familiares o personales. Eso que yo digo, eso nadie lo voy a contar nunca a nadie. Algo que me hicieron o algo que yo hice. Eso hay que sacarlo a la luz. O sea el pecado que usted cometió o que le hicieron. Hay que hablar de esas cosas para la sanidad. Santiago 5:16 dice: confiésense los unos a los otros sus pecados para que venga sanidad. O sea que es una parte vital de la sanidad. Confiese, hable de eso. Si aquí durante el día, que hoy ya ahora por la tarde terminamos, si durante el día usted tiene un tapado y le gustaría sacarlo, coja cualquiera del equipo. A ellos les hemos enseñado la integridad como parte vital de este ministerio, porque si no pecaríamos. De que usted nos cuente y vayamos a hablar chisme. Cuando yo hablo aquí de testimonios es porque me han autorizado, y si no me han autorizado uso un NN, un ejemplo que usted no pueda entender de cuál persona estoy hablando yo, porque estaría yo pecando. ¿Qué tal usted me cuente algo ayer y yo veniría a hablar de lo que ella me dijo ayer y ella, ay, trágame tierra? No. Si usted tiene algo que confesar, acérquese a nosotros durante el día en un ratico de los breaks al final y sáquelo. Si usted tiene algo muy vergonzoso que decir, sáquelo, que eso le va a ayudar en la parte de este proceso. Beneficios de la confesión: cuando usted confiesa, mire, desata el perdón de Dios. Salmo 32, 1, 2 dice: bienaventurado el hombre que confiesa sus transgresiones y que recibe el perdón de Dios. Mayor intimidad con Dios, te quita unos bloqueos. Cuando usted anda en transparencia con Dios, usted anda tranquilo, no hay nada que ocultar y usted anda con Dios en una conexión tremenda. Nos evitamos una vergüenza mayor en el futuro. ¿Por qué? No es porque Dios lo exponga. Dios a veces va a permitir situaciones para ayudarte. ¿Sabe? Hay un X pastor en algún lugar del mundo. Venía Dios advirtiéndole. Dios siempre nos viene advirtiendo del pecado y nos dice con amor: trabaje eso, trabaje eso, trabaje eso. Dios nos llama, nos dice. A mí cuántas veces me dijo: pare para sanarlo, pare para sanarlo, hasta que hizo que me pillara a mi esposa haciendo cosas que no debía hacer con el computador, para que me descubriera. Este pastor que le digo tenía una adicción a la pornografía. Dios ya le venía diciendo: trabaje que lo quiero sanar. Nada. Pues una vez en el olvido, como se bloquea la corteza prefrontal, entraron los jóvenes de la iglesia, él se atortoló, le dijeron una cosa, se fue y dejó el computador abierto, estaba lleno de pornografía. Lo descubrieron en la iglesia. Usted dirá: ¡oh, qué cruel! No, Dios le venía hablando hacía rato, es una ayuda. Antes, gracias a Dios, salió a flote. Porque una vez un pastor en Estados Unidos empezó a involucrarse con la pornografía. La pornografía es una maldición horrible, por favor evítela. Varón, si usted está viendo, no crea la mentira de que hay de una miradita de vez en cuando, es que yo solo miro. Y ahora está tan peligrosa que ya está en Twitter, en Facebook, en cualquier cosa, sale cualquier cosa bien directa. Usted tiene que ser muy radical con eso en estos tiempos de Sodoma y Gomorra, porque usted puede descarriarse, puede causar grandes cosas. Este pastor empezó con una miradita, después otra, y se fue yendo hasta que, claro, la pornografía, como toda adicción,
primero lo satisface aparentemente mucho, después se merma la satisfacción y te toca aumentar el consumo. Así es en las drogas. Ya no me hacía efecto, por ejemplo, 2 baretos para lograr el mismo efecto. Esa es la trampa de las adicciones. Ya uno necesita 5 baretos y medio recibe un efecto así. En la pornografía es lo mismo. Este hombre empezó, ya no le satisfacía nada, quiero ver algo nuevo, algo, porque ya no siento el mismo terminó viendo pornografía infantil, salió y violó a un niño y lo mató. Está en la cárcel pagando toda esa condena. Entonces, mucho cuidado. Con el pecado hay que ser bien radical. Entonces Dios, para ayudarnos, Dios a veces hace que nos descubran, ¿sí? Entonces, pero eso es muy maluco que lo descubran a uno. Entonces, ¿por qué no lo hacemos desde ya? Es mejor empezar a tratar con el pecado. Y sanidad, ya vimos que Santiago 5:16 dice que trae sanidad. ¿Qué pasa si no confiesas a Dios y a otros? Cautiverio. La historia del pato, le voy a contar la historia del pato. Quedas atrapado en cautiverio, es esclavitud. Cuando dices, no, yo no voy a hablar de eso, no, yo no voy a contar. Dios sabe, ahí medio se lo conté a Dios, pero yo no le voy a decir a nadie. No. Te pasa la historia del pato. Juanito y Juanita eran 2 hermanitos y vivían en una finca con la abuelita. La abuelita, para ayudarlos a entretener, a Juanito le regaló una cauchera, ¿sí? Y él dijo, ay, gracias, abuelita. Y dijo, pero es para que le pegue a los tarros. Entonces él cogía botellitas y las ponía en una piedra y ¡fum! Ay, no, pero se aburrió, tan aburrido los tarros, que hubiera algo más ay, a un pájaro. Y empezó a aumentar su grado uy, eso sí es difícil. No, pero es tan difícil. Cuando dijo, el pato de la abuela, cuac, 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 cuac. Iba el pato gordo por allá en la finca. Y yo dije, uy, ¡pum! Y a mí le dio y mató el pato. Y él envió, ay. Cuando miró, la hermanita lo estaba viendo y él mismo dijo, ay, y se asustó. Y la hermanita, listo. A ellos les distribuían las tareas. Entonces la abuelita dijo, esa tarde le tocaba a la hermanita ir a darle la guamasa a los marranos. Entonces le toca a Juanita ir a darle la comida a los cerdos. No, que Juanito me lo va a hacer hoy. Y me dijo, ay, ¿cómo así le toca? El pato. Sí, yo lo voy a hacer. Y así pasaron varios días donde la abuelita decía, Juanita, la loza, mío. No, que Juanito es que me quiere hacer el favor, ¿cierto, Juanito? Amigo, no, el pato. Sí, yo la he dado por ella. Pasaron como 3 meses donde el hermanito ya no aguantaba la presión y dijo, abuelita, ¿podemos hablar? Abuelita, y que yo le tengo que confesar algo, que yo maté al pato. Y la abuelita le dijo, yo ya sabía. ¿Cómo? ¿Cómo así, mío? Yo te estaba viendo por la ventana cuando lo mataste. ¿Y entonces qué pasó? Dijo, estaba esperando a ver cuánto ibas a soportar dejándote manipular por tu hermana. Historia paralela. Satanás hace lo mismo. El pato es el pecado que cometemos nosotros. Jesús es la abuelita en la ventana. Jesús nos ve, Él sabe lo que hacemos. Pero Satanás empieza a decir, uy, usted es muy sucio, hermano. Usted es una chanda, usted se llama cristiana. Usted lo que hace, usted es el único que le ha pasado eso. Qué vergüenza, y a usted lo violaron y usted va a contar eso, qué pena. Y nos mete la mentira de que nunca hablemos de lo malo que nos han hecho o lo malo que hemos hecho nosotros. Y nos dejamos manipular por el diablo, porque nos vive diciendo, el pato, acuerde lo que usted hizo. Usted no es digno, usted no merece. Mentira del infierno. Entonces no caigas en eso. Hay que confesar, hay que sacar a la luz esos secretos, hay que hablarlos incluso con tu esposa en el momento apropiado y con sabiduría. Mi esposa y yo no tenemos ni un solo secreto. Ella conoce todo lo mío, yo conozco todo lo de ella. Yo no tengo por qué tenerle contraseña a esto. A mí me duele ver entre matrimonios que no pueden ni ver el WhatsApp del otro. Ahora, tienes que trabajar tu control y tu inseguridad. Si eres una esposa controladora, ve y trabaja eso, porque estás buscando fantasmas. A ver, ¿qué le miro? ¿Y esto? ¿Quién es esta? Mío, pues la señora del arriendo. Ya. No, tienes que ser honesto con tu mismo proceso, pero no sé por qué tiene que haber secretos. Yo le puedo mirar el Facebook a mi esposa, yo le entro yo conozco la contraseña de mi esposa. Ay, se pierde la privacidad. No, privacidad, ay, claro que sí, pero no tiene por qué haber problema en dejar el computador abierto. No tiene que haber secretos entre ustedes, entre tu familia. Con los hijos, llega un momento oportuno donde ellos saben. Mis hijos escuchan, todo esto lo saben ellos desde hace rato en el proceso. Yo les tuve que confesar a ellos mi pecado, ¿sí? Y decirle y ayudarlos a sanar. Enfermedad, si no confiesas te enfermas.
Cuando un pecado oculto que guardas te enferma, no hay prosperidad. Proverbios 28:13a, el que esconde sus pecados jamás prosperará. 13a es que es la primera parte del versículo, hasta la primer coma por lo regular, o el primer punto. ¿Cómo ser libre? Primero importante, la motivación correcta para obedecer no debe ser por miedo. No obedecemos los mandamientos por miedo, ni por miedo a ir al infierno, ni por miedo al castigo, ni a la maldición. A Dios se le obedece por amor, ¿sí? Juan 14:15 dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Es por amor. A mí me daría mucha rabia que mis hijos me tuvieran un falso respeto, como muchos hijos le tienen a sus padres, y me obedecieran por miedo. Mis hijos hacen las cosas porque nos aman, porque saben que hay que hacerlas y son responsables. Qué lindo cuando nosotros nos levantamos y desde niños nos daban la sorpresa a veces, y todavía lo hacen siendo adolescentes. Llegamos a veces y la cocina arreglada, sin haberles dicho a nadie algo. La casa arreglada. De niños una vez nos sorprendieron temprano todo, y hoy tan hermosos. Qué rico cuando uno ve la obediencia con una motivación correcta. Pero no, ¿qué tal cuando uno llega y son tramadores y por miedo, ay sí, no, Dios no quiere eso. Motivación correcta, y es reconocer sin justificarnos la desobediencia que a los 10 mandamientos. Entonces vamos a confesar qué cosas malas has hecho. Vamos a hacer esta oración. 1, 2, 3. Padre celestial, confieso que he desobedecido tus mandamientos y lo he hecho de las siguientes maneras. Pídale perdón a Dios por quebrantar los mandamientos. Dígale lo malo que usted ha hecho. Hable ahí con Dios. Dígale: papá, yo te pido perdón, Dios, porque yo he tenido falsos dioses, yo he robado, yo he mentido, yo he hecho estas cosas, Señor, perdóname. Yo he insultado, he blasfemado, he tenido ganas de matar a otros. Perdóname, Señor, por la deshonra a mis padres, por deshonrar a mi esposo, deshonrar a mi esposa, por ver pornografía, por hacer tal cosa, por no poner límites, por no tener amputación radical, por aceptar las mentiras de victimización. Perdóname, Señor, por quebrantar el primer mandamiento, cuando participé, así sea en el pasado, participé de falsas religiones, de ocultismo. Perdóname por toda la brujería que practiqué. Perdóname por todo el orgullo que he tenido, la prepotencia, la altivez, la terquedad. Perdóname por mentir, por decir chismes. Perdóname, Señor, por codiciar, por envidiar. Perdóname, Señor. Muy bien, terminemos la oración. Dios Padre, perdóname por rebelarme contra ti. Perdono a mis padres y antepasados y a cualquier persona que me haya influenciado para que yo desobedeciera estos mandamientos. Renuncio a estos pecados y renuncio a cualquier derecho que Satanás pueda tener sobre mi vida y mis hijos por desobedecer estos mandamientos. Señor, sana el daño que esto dejó en mi vida y lléname con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces mire lo que va a pasar. Ahí yo voy a proclamarle ese perdón que Dios prometió. Si usted lo hizo honestamente, yo sé que usted fue honesto, ya Dios, ¿qué prometió Él? Yo lo perdono y lo limpio. Entonces yo quiero que usted reciba eso no solo en su mente, sino en su espíritu. Así que escuche con su espíritu. Yo llamo su espíritu al frente en el nombre de Jesús. El equipo y yo somos testigos como ministros de Dios de que ustedes hoy, en esta fecha, han confesado sus rebeliones, sus pecados y sus iniquidades a Dios, al Dios de los cielos. Y como somos testigos de ellos, basado en la verdad de Dios de 1 de Juan 1:9, declaramos que Dios hoy los ha perdonado de todos sus pecados y los empieza a limpiar de toda maldad y de las consecuencias que eso les trajo, incluyendo cualquier maldición que eso les haya traído y cualquier atadura. Reciban el perdón de Dios. Ustedes son perdonados, son amados, son aceptados y reciben la limpieza de Dios. Ya no hay más condenación para ustedes. Hoy empieza Dios borrón y cuenta nueva, y Él no se vuelve a acordar de esos pecados. Te bendigo con la capacidad de caminar en arrepentimiento genuino. Te bendigo con la capacidad de hacer amputación radical y poner los límites que tienes que poner para no volver a pecar. Te bendigo con la renovación de la mente para que descubras las mentiras que te hacen pecar, las quites de tu vida y las cambies por la verdad de Dios. Recibes sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Qué se siente ser perdonado? Rico, ¿cierto? Saber uno que hoy el juez del universo me acaba de decir: eres libre, eres perdonado, no me debes nada. ¡Oh, qué rico!